Oveja Negra, combatiendo al capital. Este viernes 3 de junio se va a llevar a cabo lo que es la segunda movilización enmarcada en Ni Una Menos, que es esta movilización grande en repudio a la cantidad de femicidios y violencia de género que día a día se acrecienta lamentablemente en nuestra sociedad. El año pasado la movilización llevó más de 20.000 personas. Es importante destacar que es una movilización que, si bien fue convocada, organizada por un montón de movimientos sociales, organizaciones políticas, convocó también mucha gente, digamos, que no está organizada dentro de ninguna organización. Este año la consigna, digamos, es Vivas nos queremos, porque, bueno, como decíamos recién, cada día nos enteramos lamentablemente de la muerte de alguna mujer en nuestro país. El año pasado la movilización se hizo el 3 de junio cerca de lo que fue el crimen, digamos, impulsado por el crimen de Chiara Pérez, una adolescente de 14 años asesinada, estaba embarazada ella. Y bueno, yo creo que también es importante enmarcar esta movilización dentro de lo que es la desigualdad social. Digamos, creo que la violencia de género no puede ser tratada si no lo enmarcamos dentro de lo que son las desigualdades sociales. Sabemos que los medios de comunicación reflejan los distintos casos de acuerdo a la clase social de la víctima muchas veces, y también lamentablemente para muchos el Ni Una Menos termina siendo simplemente un eslogan mediático. Mucha gente que va a la movilización después quizás es la misma que dice estas negras de mierda se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo, diferentes tipos de... O se creen vivos por decirle una barbaridad a una mujer en la calle, o se creen vivos por... Exacto. Y también es importante no olvidarnos, que es una de las consignas que al menos muchos de nosotros creemos que tiene que ser fundamental este 3 de junio, que Milagro Sala todavía sigue presa, y que esta causa injusta que le han hecho a esta compañera tiene que ver también no solo por lo que ella ha hecho por los humildes de la patria, sino por su condición de mujer. Por mujer, por negra y por colla, Milagro Sala sigue presa, y es bueno poder cristalizarlo el 3 de junio. Para charlar un poco de las expectativas y los objetivos de esta nueva movilización de Ni Una Menos, tenemos en línea a una compañeraza, una gran dirigente, una batalladora incansable de las reivindicaciones de los derechos de la mujer, la compañera responsable de la colectiva, la compañera Checha Marchán. Checha, muy buenas noches, Fernando Gómez te saluda. Hola Fernando, buenas noches, ¿cómo están? Bien, por suerte, Checha. ¿Con qué expectativas vivís la próxima movilización del 3 de junio, un año de ese Ni Una Menos? Mira, yo creo que este 3 de junio nuevamente va a ser una movilización muy grande, muy masiva. Al menos es lo que percibo en todos los espacios donde me muevo, porque hay hasta incluso creo que hay escuelas que van a tomar el día para que puedan movilizarse los cursos enteros en función de poder manifestarnos en contra de esta violencia hacia las mujeres. Yo creo que como sociedad nos hemos sentir muy orgullosos como ciudadanos, como ciudadanas, de lo que logramos el 3 de junio del año pasado, que es justamente poner en la agenda política pública la violencia hacia las mujeres como un tema central, no como un tema secundario, como un tema que debe ser tratado por pequeños espacios de la sociedad, sino por el conjunto. Eso me parece que tiene que ver incluso con las grandes luchas históricas de las mujeres en la Argentina, no solo por nuestros derechos, sino por la libertad, por la liberación de nuestra patria grande, por las condiciones de justicia o injusticia social que vivimos. Somos el país de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, somos el país de la Juana Zurduy, de la Chacha Peñalosa, de María Remedios del Valle, somos el país de Evita, somos el país de las piqueteras, de Norma Pla, de Vicky Walsh, somos el país de los encuentros de mujeres, que es una cuestión única en el mundo también. No sucede que todos los años, como sucede en nuestro país, no sucede en todos lados, que todos los años un montón de mujeres tan diversas nos encontramos a hablar y a discutir alrededor de cuáles son nuestras necesidades, cómo tenemos que instalar esto en las agendas provinciales, locales, nacionales, etcétera. Así que nos tenemos que sentir muy orgullosos por ese lado. Y por otro lado,
creo que como militantes, como parte de quienes queremos transformar a fondo nuestra realidad, nuestra sociedad, tenemos que, como ustedes bien decían hace un ratito, analizar todo esto un poco más profundamente. No podemos quedarnos solamente discutiendo cuando ya vemos la violencia en su estado máximo, que son los femicidios, y horrorizarnos acerca de los femicidios cada vez que se dan, pensando que hay unos enfermos, demonios, que son los asesinos de las mujeres. Cuando nosotros batallamos, cuando me tocó ser diputada, por suerte, y poder batallar la ley para incorporar el femicidio al Código Penal, quiero recordarles, aparte, que cuando la presentamos a esta ley, la presenté sola como diputada, y miles de mujeres juntábamos firmas en todo el país. En la Cámara no me acompañó absolutamente nadie, ni los buenos, ni los malos, ni los propios, ni los nacionales y populares, ni nadie. Y después salió por unanimidad, cuando yo ya no era diputada. ¿Y esto por qué? Por la gran movilización que habíamos generado entre las mujeres. Pero cuando presentábamos este proyecto, decíamos que este proyecto no tenía ningún sentido sin la aplicación de toda la ley integral para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres. Porque tenemos que ver todas las formas de violencia que se dan, no solamente el golpe, el asesinato, que es la forma más fuerte o más concreta que vemos de esa violencia, sino todas las formas de violencia que son las que ustedes mencionaban hace un rato. Checha, te saluda Micaela Rodríguez. Hola Micaela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Quería hacerte una consulta. Vos justamente decías, hay muchos tipos de violencia contra la mujer. Uno de los más aberrantes crímenes contra las mujeres actualmente es la trata de personas. Y yo quería hacerte una consulta porque, bueno, sabemos que nuestro actual presidente Mauricio Macri no es un hombre, digamos, que esté muy a favor o que vaya a generar muchas leyes a favor de la lucha contra la violencia de género, pero quería preguntarte algo puntualmente. Hay diversas denuncias contra Mauricio Macri y los vínculos que él tiene con lo que es la red de trata de personas, particularmente con Raúl Martins, el ex agente de la CIDE. De hecho, es Lorena Martins quien desarrolló este tipo de denuncias contra su padre y lo vincula directamente a Mauricio Macri. Incluso ha afirmado que lo que fue la campaña por la reelección de Mauricio Macri fue financiada por dinero de los prostíbulos. ¿Sabemos, digamos, en qué quedó esto? Mira, hay varias cosas para hablar sobre el tema. Por un lado, bueno, ustedes saben que a mí me tocó, por suerte, coordinar el Comité contra la Trata y renuncié el 9 de diciembre. Porque creo que no se puede trabajar en contra de la trata en un gobierno como este, que efectivamente, como vos decís, tiene todas estas denuncias, que además un presidente que ha dicho, entre otras cosas, además de todas estas denuncias reales, concretas, que por supuesto están hoy en la nada porque la justicia con claridad juega de su lado, totalmente del lado de los poderosos en este país. Es el poder que no se ha democratizado, lo sabemos, y que no hemos logrado echar luz sobre lo que es el sistema judicial en la Argentina. Lo que sí puedo decir, que además de todas estas denuncias, de las denuncias de Lorena Martins y de todo lo que conocemos, es un presidente que, entre otras cosas, dice que qué bueno que se abran prostíbulos, porque seguramente al lado se van a abrir lavaderos, porque hay que lavar muchas sábanas. Sí, y que también ha cerrado, por ejemplo, el programa para víctimas contra violación, víctimas de violación en la capital federal. Sí, y me consta ver cómo vació absolutamente el Comité contra la Trata que coordiné hasta diciembre. Claro. Lo vació de personas que eran fundamentales para poder avanzar en esta coordinación interministerial. No solamente esto, vació y desguaza absolutamente todo lo que es Renatea, que lleva adelante también toda la lucha contra la trata laboral, no solamente la trata con fines de explotación sexual, sino la laboral, que en nuestro país es muy fuerte, y la laboral en el ámbito rural, donde por supuesto también hay mujeres. Entonces creo que es claramente un gobierno que no solamente no le interesa el tema, sino que además es parte de esas redes, es cómplice de esas redes. Por otro lado, también decir que cualquier actividad o cuestiones concretas que se lleven adelante desde este gobierno,
respecto de la violencia hacia las mujeres, la trata, etcétera, desde mi perspectiva son absolutamente cosméticas, porque un Estado que se achica, un Estado que genera ajuste, que genera desocupación, inflación, que va a pedirle perdón a los grandes capitales y que no le pide perdón a toda una sociedad que va quedando cada vez más devastada. Claramente, ante esa circunstancia, las mujeres de la sociedad las mujeres somos las más empobrecidas siempre. Cuando hay una situación de ajuste y de pobreza, lo primero que se da es la feminización de la pobreza. No solamente lo hemos vivido en nuestro país en los años 90 y en otros momentos, pero en los 90 de una manera muy fuerte, sino que se ha vivido en toda Latinoamérica y en el mundo. Cada vez que sucede esto, las mujeres que somos las encargadas del cuidado de nuestros hijos, hijas, de los viejos, etcétera, somos las que cargamos con mucho mayor peso sobre estas crisis. Y además, ni hablar de la trata, donde las redes de prostitución crecen obviamente ante las faltas de salidas, de posibilidades y de futuro que tenemos las mujeres. No, y además también la realidad de que muchas de las mujeres, de las vecinas de nuestros barrios, al verse mucho más complicadas económicamente, también es una barrera más que tienen cuando, por ejemplo, deciden separarse de una pareja violenta. Sabemos que Cristina impulsó el programa Ellas Hacen justamente con el fin de que estas mujeres puedan tener, porque no solo se trata de tomar conciencia y acompañar desde ahí, sino con acompañarlas desde lo económico, porque una mujer, por más conciencia que haya tomado de que lo que está sufriendo es violencia, si no tiene los recursos, difícilmente pueda irse de esa casa. Exactamente, todo lo que tiene que ver con las condiciones de las mujeres siempre se empeoran y de una manera muy aguda, mucho más hacia las mujeres que hacia los hombres en las situaciones de crisis económica y de ajuste económico, porque la desigualdad, como vos bien decías, no solamente no es lo mismo en distintas clases sociales, sino que no es lo mismo entre hombres y mujeres de la misma clase social. O sea, que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y no la violencia institucional posterior que sufre una mujer que va a denunciar un hecho de violencia de género, la violencia institucional que muchas veces sufren las comisarías, la comisaría de la mujer. Igualmente de eso tenemos que hacernos cargo siempre, porque es algo que no logramos resolver en todos los años que llevamos adelante nuestras políticas de Estado, que fueron fuertes, que fueron intensas, que fueron como bien agudas respecto de estos derechos de las mujeres. Sin embargo, aún llevando adelante todas esas políticas, esa violencia institucional siempre existió. Y aún en nuestros espacios políticos, en los propios nuestros, de los sectores populares, del campo nacional y popular, de los sectores de izquierda, de los sectores progresistas, o como querramos llamarlos, igualmente en esos ámbitos se producen muchas violencias institucionales, violencias que tienen que ver con esta diferenciación entre hombres y mujeres. Pero creo que por eso hago como esta distinción, ¿no? Por un lado, un gobierno que claramente nos va a llevar a una situación cada vez más grave y más aguda de las mujeres. Y por otro lado, también revisar nosotros nuestras propias prácticas y nuestros propios enemigos internos, porque esas violencias las tenemos totalmente internalizadas. Y obviamente en 12 años de trabajo desde el Estado no logramos a romper con esas violencias institucionales que se dan no solamente a la hora de ir en contra, de ir a hacer una denuncia contra algún violento, sino que se dan a la hora de parir, sino que se dan a la hora de decidir abortar en nuestro país, ¿no? Que no logramos resolver que las mujeres efectivamente podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo. Así hoy podemos decir que tenemos dos presas. La violencia mediática también que sufrimos. La violencia mediática que es extrema. La violencia mediática es extrema. Sí. Aun cuando, fíjate que en la Defensoría del Pueblo, del público, de la Nación, la mayor cantidad de denuncias que recibe la Defensoría del Público están relacionadas a la violencia de género, lo que habla de una gran conciencia social al respecto, pero de algo que todavía no logramos resolver. Pasa que creo que en un punto también es el mercado el que se alimenta de esas diferencias, lo vemos hasta en las publicidades, en lo que el mercado quiere vender, de lo que a las mujeres les gusta, lo que a las mujeres no les gusta, desde partiendo de ahí necesitan marcar esa diferencia y poner a la mujer en un lugar desigual y inferior. Si en esta sociedad no nos hacen creer a las mujeres que somos inferiores, si no nos hacen creer que
si no respondemos a un estándar de belleza, no somos mujeres deseables, si nos hacen creer que lo mejor que nos puede pasar en la vida es tener un Mr. Músculo, no que nos ayude en la limpieza. Todas esas cuestiones obviamente tienen que ver con un sistema que requiere de mano de obra gratuita, que es la que llevamos adelante las mujeres en nuestra casa. Nadie habla de ese trabajo gratuito. Dicen un montón de economistas feministas de Brasil, que son unas copadas impresionantes, que hacen unos estudios increíbles, dicen que si en el Producto Bruto Interno incorporáramos el trabajo doméstico, es decir, el trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo, el dar de comer, el alimentar, el limpiar, el lavar, etcétera, 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 eso ocuparía el 30% del Producto Bruto Interno. No, además, y si ese trabajo se hace de manera casi gratuita en nuestro país, o de manera muy irregular, porque las trabajadoras de casas particulares sabemos muy bien que recién hace unos años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, logramos tener por primera vez una regulación de las trabajadoras de casas particulares en el país de los convenios colectivos de trabajo. Bueno, una también de las medidas que tomó Mauricio Macri a pocos días de asumir fue quitar la posibilidad de jubilación a las amas de casa, digo, mostrando este ninguneo hacia ese rol social tan importante sin el cual no existirían un montón de otras profesiones, ¿no? Y Checha, también, digamos, teniendo en cuenta que no solo tenemos un presidente que dice que a las mujeres nos gusta que nos digan qué lindo culo que tenés, sino con también parte de su gabinete donde hay gente como, por ejemplo, Miguel del Cel como embajador, que es un tipo que basó su humor, supuesto humor, en cosificar y digamos, burlarse de las mujeres. Checha, y te hago otra pregunta. ¿Vos creés, digamos, para ir terminando un poco, vos creés que si Milagros Salas no fuera mujer, digamos, si fuera otro líder social, estaría en la situación que está hoy ella, digamos? ¿Cuál es el grado del componente machista y misógino que hay en lo que le están haciendo a la compañera Sala? Estoy segura que en un porcentaje muy alto tiene que ver con esa misoginia. Tengo la certeza de que si fuera varón tendría niveles de acuerdo con los distintos espacios del poder político totalmente diferentes. Lo vemos en todo el tiempo, ¿no? Y creo que hay que denunciar esto desde este componente también, de la misma manera que denunciamos que la joven Belén está presa por abortar en Tucumán. Sí. Y que tiene que ver con esto definitivamente. Lo de Milagros Salas tiene que ver con esto definitivamente. Y creo que tiene que ver porque, como decía el compañero hace un ratito, una mujer negra, única referente de los sectores que podemos llamar los sectores piqueteros de los años de los 2000, de fines de los 90, principios del 2000, la única mujer que queda como referencia de eso, más fuerte, más pública. Yo vengo de ese sector también. Y creo que es importante que lo pongamos, que lo denunciemos, que sea parte de este debate también, ¿no? Esa persecución política hacia Milagros Salas para mí claramente tiene que ver por el tema de ser mujer. Y voy a referirme también en esto a nuestro propio sector político y decir que lamento muchas veces ver cómo habiendo sido liderados y seguir siendo liderados por una mujer como Cristina Fernández, vayamos a los actos y sigamos viendo en nuestros propios actos la cantidad de hombres en las principales filas, en las principales hileras de los actos o en los palcos, y tan pocas mujeres. Y creo que esos son debates que también tenemos que darnos, pensando hacia el futuro y pensando también en nuestros propios errores, en nuestros propios déficits organizativos, la propia incapacidad que hemos tenido muchas veces de ver y de revisar lo que pasa en nuestra propia sociedad.